¿Alguna vez has sentido que hay nombres que el tiempo devora, pero los ojos siguen buscando? En la España de 1681 hay un nombre que no puede ser pronunciado, no por superstición, sino porque fue borrado a toda prisa, no solo de la memoria, sino de los documentos, de los retratos, de la carne. Lo que nació dentro de los muros de Sevilla aquella primavera sofocante no era lo esperado. La comitiva real llegó a tiempo para ver a la criatura. 3 parteras salieron de la cámara en silencio. Una de ellas lloraba con las manos ensangrentadas. Se oía un llanto, débil, pero distinto. Decían que sonaba con un siseo, como si el sonido intentara salir de 2 cuerpos al mismo tiempo. La madre no sobrevivió. La criatura sí, pero con marcas. No eran heridas, eran símbolos, grabados. La corte la llamó aberración providencial, pero los monjes sabían, era algo más antiguo. No fue bautizada, no fue enterrada, no fue mencionada, pero vivió en el subsuelo de un ala olvidada del alcázar, donde no entra el sol y los espejos no reflejan lo que deberían. Alguien fue mantenida con vida por órdenes que jamás llegaron al pueblo. Solo una frase sobrevivió en un papel carbonizado, escondido en un archivo real. Ella aún nos está observando. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo este video, porque después de conocer esta historia, tal vez el lugar donde estás sea el único detalle que aún te mantiene a salvo. El aviso llegó en una madrugada sin luna. La sirvienta que corrió hasta las puertas del ala norte apenas podía explicar lo que había visto. Dijo que la sábana de la parturienta no se tiñó de sangre, sino de sombra. Cuando los médicos reales entraron en la habitación, encontraron a 3 parteras arrodilladas en el suelo, inmóviles, con los ojos abiertos de par en par. No rezaban, no gritaban, solo miraban algo que acababa de nacer. No olía a leche, ni a placenta. Era como si el aire hubiese sido absorbido por la piel del bebé. Alguien comentó después que las llamas de las velas se inclinaron hacia ella, como si fueran atraídas. No era normal, y en el alcázar, todo lo que escapa de lo normal debe ser silenciado o escondido. Nació a finales de abril. El calor anticipado trajo humedad a los pasillos de piedra. Las campanas sonaron con timidez, como si algo más grande que la fe exigiera silencio. La madre era una joven doncella, descendiente de nobles arruinados. Fue acogida por la reina con la condición de no hacer preguntas. El embarazo se mantuvo en secreto y fue vigilado por 2 monjes de la Santa Inquisición. Su vientre creció demasiado rápido. A los 5 meses ya caminaba con dificultad. A los 7 gritaba por las noches como si soñara con cosas que aún no existían. El parto se adelantó por unos dolores violentos que parecían no venir del cuerpo, sino de otra cosa, dentro del cuarto. La niña nació con el rostro hacia el suelo, y sin abrir los ojos, hizo que todos bajaran los suyos. Las marcas estaban en su piel. No eran manchas, sino trazos simétricos, casi rituales. Un monje describió aquello como líneas que no pertenecen a este mundo. Había un patrón que comenzaba en el hombro izquierdo, descendía por las costillas y terminaba en el tobillo, como una caligrafía viva. Parecía haber sido tallado en carne recién formada, pero sin heridas, sin sangre. Al tocarla, la piel latía bajo los dedos, como si respirara. Una de las parteras, la más anciana, retrocedió y se negó a bañarla. Dijo que la niña no era suya. Cuando le preguntaron, murmuró que ya había soñado con ese símbolo, años atrás, en un vitral roto de la catedral. La habitación fue sellada esa misma mañana. Las ropas, quemadas, y su primer nombre nunca fue escrito. El rey no quiso verla, pero ordenó que permaneciera viva, no por compasión, sino por miedo. Una comitiva secreta trajo a 2 físicos italianos, expertos en deformidades y síndromes raros. Ninguno de ellos permaneció más de 2 horas con la criatura. Uno salió pálido, susurrando oraciones. El otro escribió en su cuaderno: el error no está en la carne, sino en el trazo. El símbolo parecía reaccionar a las palabras habladas. Cuando se pronunciaba latín,
Las líneas se oscurecían. Cuando se leía hebreo, palpitaban. Un sacerdote afirmó que aquello era un sello, pero no supo decir si era de prisión o de invocación. El bebé lloraba poco, pero cuando lo hacía, algo metálico vibraba dentro de los muros. En los registros reales, ella no aparece, pero encontré una carta. Estaba doblada dentro de un libro de criptografía morisca, oculto en la biblioteca del convento de San Lorenzo. La había escrito una de las sirvientas encargadas de limpiar la sala tras el parto. No describe a la criatura, solo habla del olor. Dijo que jamás había sentido algo igual, un olor seco, como cuero quemado y rosas negras. Contó que salió de la habitación con manchas rojas en los brazos que desaparecieron a las pocas horas, pero volvieron a aparecer años después, el mismo día, a la misma hora. La carta termina con una advertencia: si ella abre los ojos, no mires de vuelta. El papel estaba rasgado en una esquina, pero alguien escribió con letra temblorosa: ya los abrió. Los símbolos en su piel no envejecían. A diferencia del cuerpo que crecía lentamente, las marcas mantenían el mismo color y nitidez, como tinta fresca bajo la carne. Un monje sugirió quemarlas con vinagre caliente. El procedimiento se realizó por la noche. La niña no lloró, pero las paredes gimieron. Un sonido grave, prolongado, que hizo temblar las ventanas. Al amanecer, las marcas habían regresado, iguales, en el mismo sitio. El vinagre estaba completamente seco, pero había chorreado hacia arriba, como desafiando la gravedad. El informe fue descartado por delirio, pero en una página arrancada de un libro de curaciones aparece dibujado el símbolo y una frase al pie: el cuerpo es suyo, pero el contorno es de otro. La orden de ocultar el nacimiento vino directamente del Consejo Real. Quienes sabían ya no podían hablar. Quienes vieron fueron transferidos. Quienes tocaron desaparecieron. De las 7 personas que estuvieron presentes en la sala, 4 murieron antes de fin de año. 2 enloquecieron. La única sobreviviente cambió de nombre y huyó al interior de Galicia. Su testamento está guardado en una caja fuerte y solo puede abrirse 100 años después de su muerte. Pero un fragmento circuló entre los monjes durante generaciones. Fui testigo de algo que no debía respirar, pero respira y escucha, incluso ahora. Nadie en la corte la mencionaba en voz alta, pero algunas criadas ancianas dejaban leche en la puerta del sótano, no por caridad, sino por orden de la reina. La madre fue enterrada sin ceremonia, el ataúd sellado. Se decía que su rostro quedó desfigurado durante el parto, pero nadie lo confirmó. La familia recibió oro y silencio. El nombre de la joven fue tachado de los registros, pero su retrato desapareció semanas después. Y algo más extraño aún, los pintores que lo habían realizado también desaparecieron. Solo uno de ellos reapareció, desorientado en un pueblo cercano. Tenía las manos quemadas, los ojos cerrados y murmuraba frases incoherentes. Ella quiere salir, pero no puede. Hasta hoy se desconoce el paradero de la madre, pero en el cementerio de Sevilla hay una lápida sin nombre, cubierta de musgo, donde nadie enciende velas. Un jardinero dijo una vez que, por la noche, oyó llorar a una niña ahí. Poco a poco surgió un apodo. Nadie la llamaba por su nombre, ni por sus ojos. La llamaban la sellada, la marcada. Era como si el solo acto de nombrarla provocara algo invisible. Los monjes susurraban oraciones al pasar por los pasillos subterráneos, y cada cambio de guardia comenzaba con un gesto simple: una línea de sal frente a la puerta donde dormía. La habitación era de piedra, sin ventanas, pero había un detalle que perturbaba a todos. La niña nunca abría la boca, ni siquiera cuando hacía sonidos, ni cuando murmuraba o repetía palabras en lenguas que nadie entendía. Un inquisidor escribió: no es ella quien habla, es algo que usa su garganta. La orden era clara: mantenerla con vida, pero jamás hablarle. El primer intento de bautismo fue 6 meses después. Trajeron a un obispo de Valencia, ciego de nacimiento, conocido por purificar casos extraños. Al entrar en la sala,
Se arrodilló sin tocar el suelo. Dijo que sentía su presencia como si fuera sombra líquida. Levantó la cruz y el objeto se derritió. Sus manos quedaron intactas, pero la cruz se convirtió en una mancha en el suelo de piedra que hasta hoy nadie ha logrado borrar. El bautismo fue cancelado y las campanas de la capilla sonaron solas aquella noche. Desde entonces, la niña fue tratada como entidad de estudio, no de fe. Ninguna oración surtía efecto, ninguna doctrina lograba contenerla. Dormía poco, y cuando dormía, los que la vigilaban decían soñar cosas que no les pertenecían. El suelo era de piedra fría, antigua. La humedad resbalaba por las paredes como el sudor de una casa que no quiere recordar. La habitación estaba bajo la antigua bodega del Alcázar, un espacio abandonado desde que el vino allí comenzó a fermentar al revés. Estuve allí una vez. Tenía solo 7 años. Me llevaron por error, en un juego de escondidas entre hijos de sirvientes. Cuando la puerta se cerró, el silencio no era de sótano. Era otro tipo de silencio, espeso, denso, como si ocupara espacio. En una esquina había una cama sin colchón, y sobre ella marcas finas en el tejido, como si dedos pequeños hubieran arañado la tela una y otra vez. No vi a nadie, pero sentí algo que nunca más pude olvidar: la ausencia del cielo. Creció sin ver el azul, sin escuchar a los pájaros, sin sentir el calor directo del sol. Su piel tenía un tono que desafiaba a los humanos, algo entre mármol y hueso mojado. Los ojos, siempre entrecerrados, reaccionaban a la luz de las velas con rechazo. No parpadeaban como los nuestros, no miraban hacia donde debían. Era como si vieran a través del espacio. Un sirviente que la alimentaba dijo que parecía seguir cosas invisibles con la mirada, y a veces sonreía a la nada. Las paredes fueron cubiertas con tapices gruesos, no por decoración, sino para amortiguar el sonido, su sonido. Decían que, por las noches, su voz atravesaba piedra y madera y se oía al otro lado del patio, como si llamara a alguien por su nombre. La comida se le entregaba por una pequeña abertura, por manos que no podían verla. Era una rutina rígida, vigilada por guardias instruidos para no escuchar. Aún así, muchos enloquecían. Decían oír a sus madres hablándoles por la ranura. Uno intentó abrir la puerta creyendo que su hijo estaba adentro, pero no tenía hijos. Ella comía poco, y cuando lo hacía, las velas titilaban. El aire cambiaba. Una vez el cocinero se negó a preparar su comida. Dijo que al cortar los vegetales sangraban. Trajeron otro, luego otro. Nadie duraba más de un mes, pero ella nunca parecía hambrienta. Había algo en esa sala que la alimentaba, incluso cuando la comida era rechazada. Poco a poco, retiraron todos los objetos de la habitación. Un crucifijo que se ennegreció, un jarro de barro que siempre se agrietaba a la misma hora de la noche, un banco que cambiaba de lugar. Al final, solo quedó la cama y un cuenco de cobre. Nada más, ni siquiera espejos. Fueron los primeros en retirarse. Uno de ellos, roto, apareció años después enterrado en un jardín interior. El vidrio estaba cubierto de un musgo que no crecía en ningún otro lugar de España. Un botánico llamado de urgencia lo describió como vegetación antinatural. Murió 2 días después, ahogado en una tina de agua estancada. Nadie supo cómo llegó allí, pero en el fondo de la tina había un trozo de espejo y un reflejo que no era suyo. No tenía juguetes, pero rayaba el suelo con fragmentos. Dibujaba figuras repetidas, espirales, formas en espejo, ojos dentro de ojos. Un monje catalogó los dibujos y los comparó con inscripciones sumerias. Dijo que había similitudes, pero con distorsiones, como si alguien recordara las inscripciones antes de que existieran. Los guardias cubrieron el suelo con telas. Ella dibujó sobre ellas, cubrieron con madera, dibujó debajo, cubrieron con sal, y entonces se detuvo por 2 noches. La tercera, la sal amaneció derretida. Un líquido espeso, sin olor, que corroía el hierro. El balde usado para limpiar nunca volvió a secarse.
La madera debajo se oscureció, y la niña, decían, solo observaba, como si aquello no fuera suyo, sino para ella. Con el tiempo, las sirvientas notaron que las visitas a la sala dejaban marcas, no en ella, en ellas. Una perdió el cabello, otra perdió el idioma. Hablaba, pero las palabras salían revueltas. Una tercera perdió el rostro. Siempre llevaba velo, evitaba espejos y decía que el reflejo volvió mal. No hubo investigación. Todas fueron alejadas discretamente, pero una nota oculta en los archivos de la reina menciona una visita secreta del cardenal de Toledo. Al salir de la sala subterránea, lloró, no de miedo, sino de nostalgia. Dijo, es como si ya hubiera vivido con ella, antes de nacer. Nunca volvió a hablar del tema, pero en su lecho de muerte escribió, ella sigue ahí abajo, esperando, y ya sabe el nombre de cada uno de nosotros. Las puertas fueron reforzadas con madera de olivo bendita. Las cerraduras, consagradas por 3 monjes distintos. Aún así, una noche, una de ellas apareció abierta. La niña no salió, no recorrió el castillo, solo se quedó de pie, frente a la puerta. Un guardia, que nunca había hablado, escribió una nota con la mano temblorosa. Ella no quiere salir, está esperando que entremos. Luego de eso se arrancó los ojos. Nadie más fue asignado a ese turno. Colocaron cadenas, luego rejas, luego piedras, y aún así seguía oyéndose. Una mañana, una novicia afirmó haber escuchado su nombre, susurrado 3 veces. Nunca había bajado allí, pero juraba reconocer la voz. Durante los relevos, el protocolo exigía silencio absoluto, pero había un sonido que todos evitaban mencionar. 3 golpes suaves, siempre a la misma hora. Eran como toques rítmicos en la pared del fondo, no como un pedido de ayuda, sino como una señal. Un monje dibujó los golpes en notación musical. Resultado, formaban una secuencia idéntica a un canto gregoriano prohibido desde el siglo XIII. No era coincidencia. La niña, aislada del mundo, aparentemente reconocía patrones que nadie le enseñó. Un día, un guardia silbó sin querer una melodía popular. Ella la repitió, no con su voz, con el sonido de las paredes, como si la sala aprendiera y devolviera. El guardia huyó y nunca regresó al alcázar. La única fuente de luz era una lámpara protegida, reemplazada cada 5 días. En uno de esos cambios ocurrió algo. La sirvienta que entró se desmayó. Al despertar, no recordaba lo que había visto, pero decía que había algo detrás de los ojos de la niña, algo que se movía, como una llama dentro de un espejo. El cristal de la lámpara se rajó por dentro, sin romperse. El aceite ardía más lento en esa habitación, y el fuego a veces cambiaba de color. Nada de eso consta en los registros oficiales, pero en el diario de un fraile encontré el dibujo de una llama azul junto a una frase: ella no ve el mundo como nosotros, ve lo que el mundo intenta esconder. Desde ese día, ninguna llama volvió a estar sola con ella. En la pared del fondo había una mancha que no se borraba, ni con agua bendita ni con cal. Era como la sombra de algo que ya había estado allí, una sombra sin cuerpo, pero constante. A medida que la niña crecía, la sombra también, pero nunca cambiaba de forma. Siempre la misma curva, la misma posición. Un arquitecto real, en una visita de inspección, midió su contorno y notó algo imposible. La sombra seguía proporciones perfectas, pero invertidas, como si fuera el negativo de un cuerpo futuro. La noticia fue silenciada. El arquitecto desapareció, pero su aprendiz dejó una nota oculta bajo una losa. La luz no entra aquí porque ella no la necesita. Ella es el origen de la sombra. ¿Solo una metáfora? ¿O no? La primera vez que oí hablar de los tratamientos fue en una sala de archivos olvidada, bajo el ala este del convento. Los documentos estaban carbonizados en partes, como si alguien hubiera intentado quemarlos, y luego se arrepintiera. Entre los fragmentos legibles había una fecha, 14 de septiembre de 1682, y una nota breve:
responde al dolor sin reaccionar. La niña, con poco más de un año, ya era objeto de estudio por parte de monjes médicos ligados a la Santa Inquisición. Oficialmente, se hablaba de un caso de anomalía divina, pero en secreto, sabían que aquello era más antiguo que cualquier dogma. Se convocaron estudiosos del alma, hombres formados para investigar lo que habita entre el espíritu y la carne, hombres que no escribían con tinta, sino con hierro. A veces la sacaban por la noche, a través de túneles internos. 2 guardias la cargaban. Un monje iba delante recitando versículos invertidos, no para proteger, sino para contener. El sitio de los experimentos era llamado la Cámara del Silencio, un recinto de piedra donde ni el eco sobrevivía. Todo estaba diseñado para eliminar distracciones, sin sonido, sin luz, sin olor, solo el cuerpo y la presencia. Acostada sobre una mesa con cadenas, permanecía inmóvil, no sedada, no dormida, solo ausente. Los registros indican que su respiración era irregular, pero constante. Cuando le tocaban la piel con metal caliente, no se quemaba, palidecía. Cuando la cortaban con bisturís sagrados, la sangre fluía, pero volvía a entrar, como si su cuerpo rechazara el derrame o tuviera otro destino. Los monjes lo registraban todo, pero nunca con nombres. A ella la llamaban la portadora. ¿Portadora de qué? Nadie lo decía, o no se atrevía a escribirlo. Cada sesión duraba exactamente 1 hora y 6 minutos, tiempo determinado por un cálculo astrológico que combinaba la hora de su nacimiento con el eclipse lunar más próximo. El dolor se administraba no para castigar, sino para observar reacciones que escapaban lo humano. Una vez, colocaron agujas bajo sus uñas. No gritó, pero una de las lámparas se apagó y el vidrio estalló como si hubiera sido soplado desde dentro. El silencio era tan profundo que los monjes comenzaron a escuchar sus propios latidos, en eco, hasta que notaron, el sonido no venía de ellos, venía de ella. Algunos lo llamaban tratamiento, otros penitencia. Los que observaban desde rendijas escondidas decían que sus ojos cambiaban de color, que el blanco desaparecía y quedaba una oscuridad líquida, como aceite. En una sesión intentaron usar cánticos de exorcismo en latín. Ella no reaccionó, pero una de las paredes comenzó a burbujear, como piel quemada. Un sacerdote escribió: «No hay nada que expulsar, ella ya es la casa». Desde entonces se dejaron de usar oraciones, pasaron a estudiar sus latidos, que no eran normales. Su ritmo no correspondía a emociones, miedo ni estímulo, era otra cosa, como si respondiera a una música que solo ella podía oír, y a veces el suelo vibraba al mismo compás. Parecía saber lo que harían antes de que lo hicieran. Giraba la cabeza segundos antes de que le mostraran la aguja. Cerraba los ojos antes de que se acercara el bisturí. Los monjes comenzaron a moverse en silencio, pero ella igual reaccionaba, como si escuchara la intención, o como si soñara el tiempo de los otros. Una noche, una brisa entró en la cámara, lo cual era imposible, ya que no había ventanas. La vela del altar se apagó, y ella sonrió. No fue una sonrisa humana, fue un leve gesto, sin emoción, algo mecánico, ritual. Al volver a encender la vela, vieron que los papeles se habían reorganizado. En todos aparecía una frase, escrita con letras que no eran de nadie. Ella ya conoce el final. Uno de los médicos fue apartado tras perder la voz. No quedó mudo, simplemente dejó de formar palabras. Emitía sonido, pero sin sentido. Y peor, era siempre el mismo. Koshel, Koshel, Koshel. Nadie sabía lo que significaba. La niña, al escucharlo, abrió los ojos por primera vez en 3 días. Lo miró directo. En ese instante, el sonido cesó. El médico cayó inconsciente. Nunca más fue visto. Su nombre fue eliminado de los registros, pero el sonido, ese sonido, seguía vibrando en el fondo de la cámara, como si el espacio lo hubiera memorizado. Intentaron borrarlo con sal y humo sagrado. Cuanto más rezaban, más se calentaban las piedras. Un monje escribió:
El nombre que ella lleva no puede ser pronunciado, ni siquiera en agonía. Comenzaron a llevar animales, ratas, cabras, incluso un perro. Querían ver si los efectos eran exclusivos en humanos. El resultado fue peor. Los animales morían, pero no se descomponían. Quedaban rígidos, con los ojos abiertos, y la piel demasiado fría. Una rata fue dejada por error en una esquina durante una noche entera. Por la mañana, seguía viva, pero sin pelo, y sus ojos eran oscuros, como los de ella. La rata murió semanas después, pero el sirviente que la tocó desapareció. Su celda fue hallada vacía, con las ropas en el suelo y una grieta en la pared. En la oscuridad de esa grieta, alguien había escrito: «Solo somos cáscara. Ella quiere lo que está dentro». Dejaron de usar animales y empezaron a temer a sí mismos. Hubo una sesión prohibida. No figura en los archivos oficiales, pero fue mencionada en una nota al pie, apresurada, en un libro de estudios espirituales no autorizado. Experimentum X. Nadie sabe lo que ocurrió esa noche, pero las campanas del convento sonaron 3 veces a medianoche, y todos los espejos del corredor de la cámara fueron cubiertos de urgencia. Un novicio afirmó haberla visto fuera de su celda, lo cual era imposible. Ella nunca salía. Aún así, insistió. Dijo haberla visto de pie, frente al altar de la capilla, mirando el vitral. Al examinarlo, descubrieron que una figura infantil había aparecido allí, de ojos oscuros. No fue pintada, y sin embargo, estaba. Hasta hoy, nadie ha logrado eliminarla. Los últimos informes, antes de que los archivos fueran quemados, describen algo que nadie pudo explicar. En una sesión, ella dejó de respirar durante 4 minutos. Los monjes prepararon el aceite sagrado, creyendo que era una posesión o la muerte, pero antes de actuar, el aire en la cámara cambió. El olor, la densidad, era como estar bajo el agua. La luz de las lámparas se distorsionó, como si fuera vista a través de un líquido. Entonces, abrió los ojos y dijo en voz baja: «Ustedes están dentro de mí». 3 monjes enfermaron, 2 enloquecieron, 1 escribió con sangre: «Ella no es una, ella es muchas». Las sesiones cesaron, pero ella seguía viva, intacta, como si nada hubiera ocurrido. El último médico que la vio dejó una carta sellada. Nunca fue entregada a la Inquisición. Fue hallada bajo las tablas del suelo de su celda, décadas después. Escribió: «No estamos tratando una aberración, estamos despertando algo que no quiere recordar». Y concluye con una advertencia: «No la toquen más. Ella no está enferma, ella es un espejo». La carta termina con el símbolo marcado en su piel y una palabra escrita al revés. Hasta hoy, nadie ha podido traducirla, pero dicen que no pertenece a una lengua perdida, sino a una que aún no ha nacido, y tal vez sea ella quien la enseñe. Cuando llegue el momento, lo que ella sabe, lo que ella es, no fue descubierto, fue despertado. Fue un jueves sin luna. Las lámparas del alcázar temblaban con una brisa que no venía de ningún lado. El convento registró un aumento de humedad en los archivos y las campanas sonaron 1 hora antes de lo previsto. Nadie preguntó por qué. Yo estaba allí esa noche. Servía té al vigilante del ala oeste cuando sentí una presión en los oídos, como si algo invisible pasara por fuera de mi cráneo. No era dolor, era una vibración, fina, constante, como un susurro demasiado cerca, pero en otro idioma, uno que no existía. El vigilante me miró y dijo: «¿Tú también lo oíste?». No pude responder, porque en ese momento, aunque mi boca estaba cerrada, sentía palabras dentro de mi cabeza, palabras que no me pertenecían. La niña había guardado silencio durante días. Los registros indican que no comía, no dormía, no se movía, solo respiraba, bajo, continuo, como si respirar fuera una tarea ajena. Pero esa noche, algo cambió. Una sirvienta encargada de cambiar la lámpara nocturna dijo que la niña estaba sentada, algo muy inusual. Nunca se levantaba sola, y tenía los ojos abiertos.
no mirando, solo abiertos. La sirvienta no se acercó. Dijo que sintió una ausencia en el aire, como si la sala fuera demasiado honda, demasiado vacía. La llama de la lámpara parpadeaba, pero no iluminaba su rostro, solo su contorno. Y entonces escuchó una voz, larga, muy baja, y sin que la boca de la niña se moviera. El sonido venía de dentro de ella, pero no pasaba por la garganta. Era como si la piedra hablara. La sirvienta quiso retroceder, pero no podía moverse. Sus piernas parecían clavadas al suelo. Más tarde dijo que no tuvo miedo, tuvo certeza. Una certeza que no era suya. Algo en el tono de esas palabras, o no palabras, le provocaba una calma terrible, como si todo lo que estaba mal, de pronto fuera lo correcto. La frase duró más de 1 minuto, sin pausas, sin aire. La niña solo mantenía la mirada fija. Luego, cerró los ojos y se acostó. La sirvienta cayó al suelo y no habló durante 3 días, pero escribía, en papel, en pared, en piel. Dibujaba símbolos que nadie reconocía. Algunos aparecieron después en un manuscrito oculto en el Vaticano. El resto sigue sin nombre. La noticia se esparció, no de forma oficial, pero dentro del alcázar todos sabían. Algo había sido pronunciado, algo que no se dice, pero que se impone. Un sacerdote intentó repetir los sonidos que la sirvienta recordaba. Se le partieron los dientes, literalmente. El sonido no cabía en la boca, ni en el idioma, ni en el tiempo. Una monja dijo que, al oír una grabación hecha en secreto por un monje, tuvo la sensación de estar escuchando su propio futuro romperse. La grabación fue destruida, pero antes, un lingüista la escuchó e intentó transcribir. No pudo, pero escribió una sola frase. No es lenguaje humano, ni animal, es lenguaje de espacio. Y agregó, no fue ella quien habló, fue lo que está detrás de ella. Esa misma noche, todos los espejos del corredor se agrietaron, al mismo tiempo, sin golpes, sin contacto, como si el sonido, que nadie oyó, hubiera roto el reflejo. Un monje bajó al subsuelo, quería confrontarla, buscar respuestas. Entró a la celda y encendió una vela. No vio a nadie. La cama estaba vacía, el cuenco volcado, y las tapicerías temblaban, no por viento, como si reaccionaran al paso de algo que caminaba detrás de ellas. El monje se arrodilló, no por fe, por pánico. Dijo que sintió una presencia enorme, antigua y dulce. Sí, dulce, como el final de un buen sueño, a punto de romperse. Gritó, y la voz de la niña respondió, pero sin eco, porque no venía de fuera. Otros comenzaron a presentar síntomas, zumbidos, mareos, palabras que surgían en la mente y luego desaparecían. Una criada soñó con letras flotando alrededor de su cama. Otra, con la niña parada sobre un espejo, susurrando nombres que aún no existían. Un guardia tuvo un ataque y se arrancó la lengua. Escribió en el suelo con sangre. Ella habló, y ahora escucha. La frase fue registrada y tachada, luego quemada, pero reapareció en otras paredes, otros idiomas, otras manos, como si el mensaje no dependiera del autor. Era una semilla, sembrada por el sonido. Los monjes comenzaron a aislar la celda con cobre, pero no servía. El sonido volvía, no por las paredes, sino por las bocas de la gente, como si el idioma se hubiera convertido en infección. Comenzaron a llamarlo el habla inversa, no porque fuera al revés, sino porque parecía salir de adentro hacia afuera. Los oídos lo captaban, pero el cerebro no lo procesaba. Aún así, algo se comprendía. ¿Miedo? No. Aceptación. Era como reconocer un hogar donde nunca se ha estado. Algunos lloraban al escucharlo, otros sonreían sin saber por qué. Un novicio dijo, las palabras me eran familiares en otro nacimiento. Un teólogo escribió que el idioma se parecía al hebreo primitivo, no el hablado, sino el soñado. La niña no volvió a hablar así en los días siguientes, pero los sonidos quedaron, en los techos, en los espejos, en las gotas que caían del techo, como si el castillo
intentara recordar el idioma. A la mañana siguiente encontraron una marca en la pared, un círculo incompleto, con 3 trazos en el centro. Parecía haber sido quemado, pero no tenía olor, solo piedra oscurecida. Los monjes lo compararon con grimorios antiguos. Nada, pero uno de ellos, ya anciano, recordó un canto prohibido que había oído de joven en un monasterio armenio. Lo llamaban lengua de las ruinas. Decían que era el sonido usado por entidades que existieron antes de la luz. No hablaban, se imponían, y quien las oía ya no podía volver a escuchar igual. El símbolo fue cubierto con cal, pero reaparecía. Siempre que alguien susurraba lo que había oído, el sonido alimentaba al símbolo, y el símbolo devolvía el sonido. La sirvienta que escuchó primero fue trasladada, pero antes de partir dejó una carta. Decía que la voz de la niña no era suya, era de algo que usaba su cuerpo como una vitrola, que su boca solo vibraba, pero el origen venía de debajo del suelo, que el idioma hablado allí no usaba aire ni garganta. Era como un recuerdo derramado, un recuerdo de algo que nunca pasó, y que desde esa noche soñaba con un cielo agrietado, oscuro, no de noche, de ausencia, y en ese cielo una silueta la llamaba, no por su nombre, por un sonido que reconocía, un sonido que ahora escucha, incluso despierta. La carta termina con una frase: ella me encontró por dentro. La última nota registrada esa semana dice que la celda fue lavada con agua bendita, sal y silencio. Nadie hablaba al entrar, pero aún así, las tapicerías seguían moviéndose por la noche. Un nuevo guardia escuchó sin querer un susurro desde la cama. No había nadie. Entró solo y se acostó. Dijeron que permaneció allí casi una hora, inmóvil. Cuando salió, sus ojos estaban blancos, no ciegos, solo blancos. No volvió a hablar, pero escribió algo, 3 frases, en 3 idiomas distintos. Ninguno conocía, pero la traducción cruzada reveló algo inquietante. Ella habla cuando quiere ser recordada, pero escucha cuando alguien intenta olvidarla. Siempre se dijo que los espejos del Alcázar escondían más que reflejos. Desde niña oía a las sirvientas comentar que algunos espejos devolvían la mirada, que no era bueno mirarse en ellos después del atardecer. Pero lo que ocurrió esa mañana fue distinto. Yo estaba limpiando el pasillo cuando escuché el grito de la monja. No era un grito de miedo, era otra cosa, como si algo la hubiera empujado fuera de su propia voz. Corrí hasta la celda. La puerta estaba entreabierta. El espejo había sido dejado allí por accidente. Uno de los criados lo usaría para inspeccionar los ojos de la niña, pero ella ya estaba despierta y mirando, dentro de él, sentada, quieta, como si esperara. Lo que vimos no era ella, pero debía serlo. El reflejo no obedecía, ella parpadeaba. El reflejo no, ella bajaba la cabeza. El reflejo la mantenía alzada. La monja se acercó lentamente intentando cubrirlo con su velo, pero el vidrio empezó a empañarse por dentro, como si algo respirara entre el espejo y la pared. Entonces, el reflejo sonrió, pero la niña, la real, permanecía inmóvil, sin expresión. Aquello no era un error de imagen, era autonomía. El espejo pensaba por sí mismo. La monja cayó de rodillas y empezó a rezar en voz alta. La vela se apagó. El reflejo parpadeó. Solo entonces la niña reaccionó, como si hubiera sentido algo, y respondido. Un crujido recorrió la pared. El espejo se agrietó, y la grieta se extendió hasta la piedra. Llevaron a 3 hombres para cubrir el espejo. Ninguno pudo mirarlo de frente. Uno decía ver algo detrás de su hombro. Otro aseguraba que el espejo estaba al revés, que no mostraba la celda sino otro lugar. Un lugar con sombras sin dueño. El tercero quedó paralizado, mirándolo demasiado tiempo. Tuvieron que arrastrarlo fuera. Repetía solo una frase: ella quiere salir por el lado equivocado. La celda fue sellada temporalmente. Cubrieron el vidrio con paños, luego madera, luego hierro. Pero no fue suficiente. Quienes se acercaban aún sentían algo, un zumbido fino y un olor metálico.
Como hoja mojada, el objeto fue declarado maldito, pero la niña nunca apartó la mirada de él. Uno de los inquisidores escribió: «No es un espejo, es una ventana». Afirmaba que no reflejaba materia, sino voluntad, que respondía no al cuerpo, sino al pensamiento, y peor, que pensaba de vuelta. Teorizó que el objeto había sido contaminado por las sesiones anteriores, que el sonido del idioma desconocido había impregnado el vidrio, activando memorias que solo podían verse si había ojos capaces. Y ella tenía esos ojos, no ojos de visión, ojos de contorno. Decía que el espejo no mostraba lo que estaba, sino lo que ella recordaba, o lo que deseaba que estuviera. Al preguntarle si era alucinación, respondió: «Es peor, es intención». Algunos comenzaron a soñar con el espejo. Yo fui una de esas personas. Veía la celda vacía y el espejo flotando en el centro. A su alrededor, figuras borrosas, parecían curas, soldados, sombras humanas, todos con la cabeza inclinada, mirando dentro. Me veía entre ellos, pero no podía desviar la mirada. Allí dentro, la niña sonreía, pero sus ojos no estaban en el rostro, estaban en el techo, como si observara desde otra entrada. Siempre despertaba jadeando, con la sensación de haber dicho algo en voz alta, pero sin recordarlo. Una vez, desperté con un símbolo en la palma de la mano. Desapareció después de horas, pero reapareció en la madera de la celda días más tarde, exactamente igual, como si ella me hubiera usado como página. En uno de los intentos de remoción, el espejo se rompió, por error o por pánico. Nadie quiso asumirlo. La monja que acompañaba el procedimiento notó que al caer el marco no había vidrio, solo la superficie trasera, lisa, cubierta de un polvo fino, pero la niña aún estaba allí, reflejada, aunque no había espejo, flotando, de pie, con la mirada fija. La monja se desmayó. Al despertar no recordaba la imagen, pero no podía volver a mirarse en agua, metal ni cristal. Decía que veía a alguien detrás de sí, una silueta pequeña de cabello oscuro, detenida. Solo la veía un segundo, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía y se quedaba. Por dentro, el espejo, aún cubierto, seguía afectando. Un criado oía voces tras superficies pulidas. Otro decía que su sombra ya no lo seguía, y algunos veían figuras pasar por el borde del vidrio, figuras que sonreían con dientes demasiado humanos. Los monjes decidieron enterrarlo, pero nadie quería tocarlo. Usaron herramientas largas, cavaron el hoyo lejos del castillo, en un claro donde crecían hierbas extrañas que ningún botánico podía nombrar. Cuando el espejo tocó la tierra, todos los pájaros volaron al mismo tiempo, y el cielo se oscureció durante 3 minutos, sin nubes, sin viento, solo oscuridad, como si algo hubiera sido borrado. Después de eso, la niña dejó de hablar, dejó de mover los ojos, permanecía inmóvil, como si una parte de ella hubiese sido arrancada con el espejo. Pero los relatos no cesaron. La gente seguía oyendo crujidos en los vidrios. Los reflejos seguían actuando con retardo. Y surgió algo nuevo. Quienes dormían decían verse desde afuera, como si sus cuerpos fueran observados por alguien que ya los conocía desde dentro. Los sueños se volvieron colectivos. Y en el centro de todos, un espejo. No el mismo, uno nuevo, de marco oscuro, con un nombre escrito en letras que nadie podía leer despierto. Pero todos, al despertar, sentían lo mismo. No era un espejo, era una puerta entreabierta. La orden fue clara. Ningún espejo debía permanecer en el ala subterránea. Ni fragmentos, ni agua quieta. Incluso los cubiertos fueron reemplazados por madera. El temor era que el reflejo no fuera fenómeno, sino canal, algo replicable. Un sacerdote dijo que el espejo no había mostrado su rostro, sino el del huésped dentro de ella, y que ahora esa cosa sabía cómo ser vista. La celda fue rediseñada, paredes de barro, techo bajo, suelo opaco, pero ella seguía mirando, al mismo punto donde había estado el espejo.
y aún con los ojos cerrados, parecía ver, como si aquello que la miró nunca se hubiera ido. Meses después, apareció una pintura. Nadie sabe quién la hizo. Fue dejada en el altar de la capilla, enrollada en tela roja. Al abrirla mostraba la celda, y en el centro, la niña. Pero había un detalle: no estaba sentada, estaba de pie frente al espejo, que reaparecía intacto en la imagen, y el reflejo no era el suyo, era el de quien miraba la pintura. Yo la vi, y vi mi propio rostro, pintado, reflejado en el vidrio. Giré el cuadro, lo puse contra la pared, pero hasta hoy siento que sigue mirándome, aunque no esté. Nunca pensé que ella pudiera salir, nadie lo pensaba, apenas caminaba. Sus músculos eran débiles, sus ojos apenas soportaban la luz, y su cuerpo, aunque crecía, parecía ajeno a su propia edad. Pero esa noche, 17 de marzo de 1686, algo rompió la lógica del alcázar. No fueron los portones, ni las cerraduras, fue la propia idea de encierro. La celda estaba sellada con 3 puertas, una de madera bendita, otra de hierro y una última capa de piedras apiladas con sello del Consejo Real. El relevo sería a las 4 de la madrugada, pero a las 3:47, el pasillo ya estaba vacío. Los 2 guardias yacían en el suelo, vivos, pero dormidos, y la celda, abierta, completamente abierta, como si nunca hubiera estado cerrada. Fui uno de los primeros en bajar. El aire estaba tibio, las velas aún ardían, pero sus llamas temblaban como si algo hubiese pasado deprisa. No había huellas, ninguna marca, solo las piedras, húmedas, como si alguien hubiera respirado sobre ellas. La cama estaba intacta, y en la esquina, junto al cuenco, había un cabello, negro, fino, más largo de lo normal, como si alguien mayor hubiese estado allí. Las puertas no mostraban daños, ninguna señal de forzamiento, ninguna ranura torcida. Los monjes murmuraban en latín. Me acerqué al marco y vi que los 3 sellos habían sido removidos, no rotos, removidos, con precisión, como si quien lo hizo supiera exactamente cómo deshacerlos. La escalera hacia la superficie tiene 42 peldaños, irregulares, pesados, resbaladizos. Yo mismo he tropezado allí usando botas. Ella iba descalza y enferma. Al menos eso creíamos todos. Pero subió, y nadie la vio. No hubo ruido, ni crujido de madera, ni eco. Solo un detalle inquietante: las velas, colocadas cada 6 escalones, estaban apagadas en secuencia. Siempre las mismas: sexta, duodécima, 18ª. Un patrón, un ritmo, como si solo tocara el aire en ciertos puntos. Los escalones, secos, sin polvo. Pero una de las paredes empezó a sudar. La humedad brotaba en espiral. Una marca que ya conocíamos, la misma del nacimiento, como si su paso hubiera sido tallado en piedra. En la superficie, el portón de hierro estaba cerrado por dentro, pero abierto por fuera. Eso no debería ser posible. Para abrirlo se necesitaban 3 llaves, guardadas en salas distintas. Ninguna había sido tocada. Aún así, la puerta estaba entreabierta. Una cadena en el suelo, enrollada con cuidado. No suelta, no forzada. Como si alguien lo hubiese hecho con paciencia. Como quien sabe que no será interrumpido. El patio estaba vacío. Ningún guardia notó nada, ningún sonido, ningún movimiento. Pero una sirvienta reportó un olor, metal caliente, y algo más, jazmín seco. 2 aromas que nunca iban juntos, hasta esa noche. La búsqueda fue inmediata. Registraron cada ala, cada jardín, cada torre. Nada, ningún testigo, ningún movimiento. Incluso los perros parecían confundidos. Olfateaban el aire como si no reconocieran el lugar. O peor, como si lo reconocieran demasiado. Uno se detuvo ante la capilla y se negó a entrar. Ladraba al altar, pero no había nadie. Al menos nadie visible. Horas más tarde, encontraron marcas en el marco de una puerta interior. 3 dedos, finos, alargados, de niña, pero dispuestos al revés, como si hubiera tocado
con la parte interna de la mano, y entre los dedos, rastro de óxido o sangre seca. Los monjes intentaron borrar la marca, pero volvió 2 veces. La reina fue informada tarde. Dijeron que fue un fallo de seguridad, no una fuga, pero ella sabía, siempre lo supo. Un día antes, se había encerrado en sus aposentos y pidió que quitaran todos los espejos. Esa noche, escribió una nota sin destinatario. Ella eligió salir, y nosotros elegimos no detenerla. Cuando el escape fue confirmado, el clima en Palacio se volvió humo. Había ojos en todos lados. Había silencio donde antes había clero, y llegaron órdenes, sin firma, pero con peso. El consejo no quería una búsqueda, quería silencio, discreción, olvido, como si al no decirlo, nada hubiese pasado. Pero había quienes veían, y quienes oían, sobre todo, de noche. 3 días después apareció un dibujo en la puerta de la biblioteca, hecho con carbón directamente sobre la madera. Era la escalera, pero con un detalle. En el peldaño 21 había algo, una sombra, curva, sentada, de cabello largo. Nadie supo quién la hizo, pero la firma era clara, un trazo curvo, un punto y una espiral en su interior, su símbolo. Un monje intentó borrarlo con agua, luego con cal, volvía 1, 2, 10 veces, hasta que decidieron quemar la puerta. Pero cuando la madera ardió, el símbolo no desapareció, quedó suspendido por segundos en el aire entre las llamas, como si el carbón no fuera trazo sino recuerdo. Los rumores se filtraron, salió sin pies, se hizo viento, nunca estuvo encerrada. Algunos decían que no fue fuga, fue regreso, que el cuerpo era solo envoltorio, y que ahora, vacío, volvía a su forma original. Los nobles pedían explicaciones, el clero, silencio, pero el pueblo empezó a notar cosas. Relatos de una niña caminando por los campos, descalza, con los ojos cerrados. Otros niños afirmaban verla con vestido flotando, junto a pozos, fuentes, ventanas, pero cuando los adultos miraban, no había nada, solo un sonido, suave, como uñas contra cristal, o como el sonido que viene desde dentro del espejo. La humillación fue sepultada. La corte jamás admitiría que algo escapó de sus sótanos, pero dentro, la tensión era insoportable. Guardias castigados, registros destruidos, órdenes selladas sin copia, y un nuevo decreto, firmado con tinta dorada y sin sello oficial. Si regresa, no debe ser reconocida, ni tocada, ni nombrada. Una línea añadida a mano completaba: si dice su nombre, guarda silencio. Si sonríe, baja la mirada. El documento fue encerrado en la Biblioteca Real, pero alguien lo copió, y hoy circula en fragmentos, como eco, como advertencia, para cuando la luz ya no sea luz y la sombra sea quien golpea la puerta. Hasta hoy, nadie sabe cómo salió, ni por dónde, ni por qué, pero todos sabían de algún modo que saldría, que aquello no era una prisión, sino una pausa, y que ese cuerpo nunca fue celda, solo estación, de algo mayor, algo que esperaba, y que ahora camina. ¿Dónde está? Nadie lo sabe, pero en noches de bruma aún se ve el rastro. Huellas pequeñas, húmedas, subiendo escalones donde no hay escalera, tocando muros donde nadie pasó, dejando atrás el aroma de jazmín y el silencio, el mismo que se llevó y dejó. No estaba en los archivos principales, ni en los registros de la Santa Inquisición. El documento apareció décadas después, escondido en la tapa falsa de un inventario fiscal. Quien lo encontró no debía estar allí. Era un aprendiz, limpiando el suelo de la sala de lectura. Al abrir el libro, percibió un olor antiguo, a piel húmeda y tinta fresca. Entre las páginas, un papel grueso, doblado 3 veces, con bordes quemados. En la parte superior, un escudo incompleto, y una frase en latín: nomine nunquam dicetur. El nombre jamás será dicho. El contenido era una orden directa, breve, casi fría. Ningún retrato, ningún entierro, ninguna historia. No debe ser mencionada.
Pero había más. Al final, una línea tachada con furia. Ella aún nos está observando. Leer ese documento fue como oír una puerta abrirse lentamente detrás de mí. Aunque estaba solo, sentí que alguien respiraba allí. Alguien pequeño, alguien paciente. El texto no daba explicaciones, ni fechas, ni autor. Pero entre los márgenes había manchas, como huellas. ¿Sucia? ¿Sangre seca? No lo sé. El aprendiz que lo encontró jamás volvió al convento. Salió ese mismo día dejando todo atrás. Años después, fue visto vagando por las colinas del norte de Sevilla, repitiendo siempre lo mismo. Ella no tiene nombre. Es lo que queda cuando todos los nombres se acaban. Nadie más intentó hablarle. El documento fue sellado en una caja de hierro, pero el hierro comenzó a oxidarse desde dentro. Las palabras, escritas con tinta oscura, no se desvanecieron. Al contrario, se volvieron más nítidas con los años. Un monje encargado de su custodia relató que el papel sudaba por la noche y que un día, al abrir la caja, vio un reflejo en el fondo, como si el metal fuera ahora un espejo. El reflejo mostraba la celda, la antigua celda, pero vacía, sin cama, solo la marca en el suelo, girando despacio, como si algo aún respirara bajo las piedras. El documento fue trasladado, luego escondido, luego negado, pero jamás destruido. Algunos dicen que no puede ser quemado, porque la caligrafía está hecha de memoria. Hay un símbolo al pie del documento, el mismo que apareció en los sueños, en los espejos, en los muros del castillo. Una espiral con 2 trazos invertidos, pero en esta versión hay un tercero, y eso cambia todo. Porque el tercer trazo cierra el ciclo. Ya no es un portal, es una prisión o una promesa. Los lingüistas no pudieron descifrarlo, pero un cartógrafo al verlo dijo: esto no es una letra, es un mapa de adentro. ¿De adentro de qué?, preguntaron. Él respondió: de quien sueña con ella. Luego quemó sus propios documentos y se aisló en la sierra. Dicen que talló el símbolo en su puerta y que hasta hoy nadie ha logrado borrarlo. La frase tachada al final parecía escrita por otra mano, más pequeña, más firme, como si quien la escribió supiera exactamente cómo ser leído. Ella aún nos está observando. No debería estar ahí. Era un documento oficial, frío, sin emoción, pero esa línea tenía calor, tenía eco, un eco que no se detenía, porque después de leída, seguía vibrando. Una traductora, encargada de pasarlo al latín vulgar, soñó esa noche que escribía con su propia piel, que sus venas formaban frases, y al despertar tenía la frase marcada en su muslo, en hematomas. Desaparecieron al mediodía, pero regresaron. Al anochecer, la corte intentó crear otra versión, otra explicación para los años de silencio, la celda vacía, el altar sin nombre. Dijeron que fue un experimento, que la niña nunca existió, que fue histeria colectiva, pero en el fondo sabían, porque los ecos seguían, las grietas volvían, las tapicerías temblaban por la noche, y siempre había alguien nuevo, soñando con ella. Los archivos comenzaron a ser limpiados, reescritos, quemados, pero los textos se multiplicaban, siempre a mano, siempre anónimos, siempre con la frase tachada, como si el texto original ya no necesitara autor, como si ahora se escribiera solo. Algunos dicen que está muerta, otros que nunca estuvo viva, pero lo más repetido es el susurro que se oye en los muros del alcázar, siempre al final del invierno, cuando el viento suena como una respiración antigua. El sonido viene de abajo, no de la piedra, sino del espacio entre ellas, como si la base del castillo no latiera, y en noches muy silenciosas se oyen dedos pequeños, golpeando 3 veces, siempre 3, siempre igual, como si preguntara: ¿aún me han olvidado? Y la respuesta es el silencio, porque nombrarla es llamarla. Las órdenes siguen vigentes, ningún retrato, ninguna pintura, ninguna descripción, pero eso no evitó que fuera vista, en reflejos que no obedecen,
en sueños que se repiten, en palabras que aparecen en lenguas que nadie habla. Dicen que su nombre no puede ser pronunciado, porque nunca fue dado, porque ella es anterior al acto de nombrar, y cada intento de darle un nombre la acerca más, como si cada palabra fuera una llave, y la última llave aún no se ha girado. Pero cuando lo sea, no habrá más silencio, ni más tiempo, solo ella, y el recuerdo de aquello que debió ser olvidado. Hoy hay quienes dicen que es leyenda, que todo fue superstición barroca, miedo al cuerpo deformado. Pero tú leíste hasta aquí, tú lo sentiste. En algún momento, ella te miró, tal vez cuando viste el espejo, tal vez cuando soñaste con escalones que no llevaban a ninguna parte, tal vez ahora. El documento sigue guardado, sellado, negado, pero ya no importa, porque su historia ya no vive en papel, vive en quien la escuchó, en quien la repite, en quien aún se pregunta por qué su nombre nunca fue escrito. Tal vez la respuesta sea simple, porque quien escribe deja de ser quien es y se convierte en lo que la observa con ella. Aún existe una habitación cerrada en el subsuelo del Alcázar, pero nadie habla de ella, ni siquiera los guías. Cuando mencionan el ala oeste, solo señalan el muro, como si allí no hubiera nada más que piedra. Pero yo ya estuve allí, y el aire era distinto, más frío, más denso, como si alguien aún respirara desde dentro. Las rendijas de la madera antigua siguen selladas, pero a veces la humedad escurre por las esquinas, formando símbolos que desaparecen con el amanecer y regresan en la noche siguiente, siempre en el mismo orden, como un idioma que aún insiste en ser leído. Dicen que el silencio guarda más que el sonido, guarda las intenciones que nadie se atrevió a nombrar. Y en ese silencio hay una mirada, no se ve con los ojos, se siente en la nuca, como quien ya te ha visto antes y espera que tú también lo recuerdes. Hoy paso frente a ese muro como quien pasa frente a un espejo cubierto, no para olvidar, sino para que el reflejo no me recuerde a mí, porque hay cosas que, una vez vistas, ya no nos dejan seguir siendo solo lo que éramos. Nos vuelven testigos o algo peor. Y si algún día oyes muy bajito a alguien susurrar tu nombre en un lugar donde nadie debería estar, no respondas, no mires y sobre todo, no digas su nombre, porque ella no necesita ser recordada, solo necesita que alguien la repita. Si llegaste hasta aquí, comenta desde dónde estás viendo esto. Quizás ese detalle diga más de lo que imaginas. Si esta historia te estremeció, deja tu like y compártela con alguien que necesita escuchar lo que España intentó borrar. Y nunca digas su nombre, aunque ella diga el tuyo primero.